tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien prestar atención, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bienvenido al repaso de la lección por el pastor Eric Barría. Hola mis amigos, qué alegría podernos encontrar nuevamente esta semana para hacer un comentario de la lección de escuela sabática para este tercer trimestre del año 2024. Y esta semana la lección número 2 lleva como título Un día en el ministerio de Jesús. Vamos a acompañar a Jesús en la narración de Marcos y vamos a notar que es un Jesús que se mueve rápido, que no se detiene, que está sanando a las personas, está predicando el evangelio, y mientras va caminando hacia la cruz, mientras va avanzando hacia el cumplimiento de su misión, Él va haciendo milagros, Él va hablando a las personas, Él va preparando a los discípulos para ser pescadores de hombres. Y justamente son las palabras de Jesús en nuestro texto para memorizar esta semana, registrado en Marcos 1:17. Dice: y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ese mismo llamado que Jesús sigue haciendo a través del tiempo para todos los que desean ser discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús es un pescador. La iglesia debería ser especialista en pescar personas, en ver la manera de atraerlos a Jesús y atraerlos al reino de los cielos. Cuando leemos Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20, vamos a encontrar el llamado de los primeros 4 discípulos: Jacobo y Juan, y Andrés y Simón. Estos eran hermanos de condiciones distintas, uno sin barco, el otro con barco. Obviamente está haciendo una distinción del estilo de vida que tal vez llevaban ambas familias. Sin embargo, el principio que Jesús está manifestando aquí es que Él llamó a todas las personas sin distinción de género, sin distinción de posición social, sin distinción de familias o si tenían alguna posición. Jesús llama a todos. Las famosas frases que dijo a sus discípulos las sigue dirigiendo a este mundo que está llegando a su final. Sígueme, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Por qué razón los discípulos respondieron tan afirmativamente? ¿Será que no lo conocían? Bueno, la Biblia menciona que muchos de ellos, por ejemplo Andrés, había estado en el río Jordán cuando Jesús fue a Juan el Bautista y escuchó las palabras de Juan cuando dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el llamado de Jesús, cuando lo entendemos, no era algo automático. Es decir, no era que Jesús pasaba por gente desconocida diciendo sígueme. No, Jesús ya era parte de la vida de esas personas. Jesús, a través de su método, se acercaba a las personas. Ellos habían visto, habían oído, y ahora sí, llegó el momento de escuchar el sígueme. Ese seguimiento que te hace discípulo, que un día te hizo dejar las redes, dejar a tus padres, dejar tu familia para servir al Señor, se sigue escuchando con fuerza. El Espíritu Santo sigue llamando más discípulos al reino de los cielos. ¿Eres tú uno de ellos? Y más que eso, ¿has logrado abandonar todo por Jesús? Las redes, no sé qué tuviste que abandonar para ir a Jesús, pero todos tenemos cosas que abandonar. La pregunta es, ¿ya lo abandonaste todo? ¿O tienes alguna cosa que todavía no le has entregado a Jesús? Y a través de la oración te gustaría esta semana decirle: Señor, ayúdame, porque aunque soy tu discípulo, todavía no he dejado esta práctica, este vicio, esta forma de ser, esta debilidad. No importa lo que sea, es el Evangelio. El Evangelio te da ese poder por medio del Espíritu Santo para que puedas despojarte de todo lo que te ata a este mundo. Para Pedro, Juan, era la pesca, eran las redes, era su negocio. Pero Dios les llamó a algo mejor y mayor, a que abandonaran el mundo para ser discípulos de un nuevo mundo que Él ha preparado para todos los que le aman.
Luego los versículos del 21 al 28 narran una experiencia interesante con un endemoniado. Es un sábado que Jesús está en la sinagoga y en eso aparece un demonio. Lo interesante es que el demonio lo reconoce como príncipe, como hijo de Dios. ¿Te has preguntado por qué Jesús mandó a callarlo? Lo interesante de esta expresión donde Jesús calla al demonio tiene dos razones. Número uno, era porque Jesús tenía una misión y él era el Mesías. Pero al ser descubierto por el diablo, podía adelantarse la cruz, adelantar su muerte y todavía no era el tiempo para eso. Por eso Jesús era muy prudente y callaba al enemigo cada vez que lo reconocía. Lo interesante es que el diablo lo reconocía. Los judíos no lo reconocían, pero Satanás y sus demonios sabían. Hasta en otras partes de la Biblia le dicen: ¿por qué has venido acá antes de tiempo a molestarnos, a atormentarnos? Así que los mismos demonios estaban sorprendidos de ver a Jesús allí encarnado, haciendo una obra especial. También, no sé si recuerdan un incidente donde Pablo va caminando y viene una mujer detrás diciendo: estos son varones de Dios, y Pablo se enoja, se voltea y también reprende al demonio, y el demonio sale de la chica. ¿Alguna vez te preguntaste por qué, si lo que estaba diciendo ella era la verdad? Sí, el diablo estaba diciendo la verdad, pero hay que tener mucho cuidado, aun cuando el diablo dice cosas ciertas, porque lo que iba a suceder en el tiempo de Pablo es que la gente que iba a ver a esa joven diciendo cosas agradables del apóstol y que el apóstol no dijera nada, pues iban a parecer que ambos estaban en el mismo equipo. Hace poco se hizo viral un video de un hombre que dice que tuvo un sueño, de otra denominación, pero tuvo un sueño donde Dios le reveló que el sábado es el día de reposo. Muy interesante, yo vi muchos dándole like a eso. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Y es que al reconocer eso, estamos reconociendo que las visiones y sueños y hablar en lengua y todas las otras cosas que se hacen allí están bien. Por eso hay que ser muy sutil, hay que pedir discernimiento del Espíritu Santo para poder saber en qué momento actuar. Jesús cayó al demonio, no dejó que hablara, no dejó que anunciara quién era él, pues su misión era otra. Dios tiene otros métodos. Lo otro interesante es que la gente que escuchaba a Jesús se daba cuenta que su doctrina y su enseñanza eran distintas, eran especiales, que él hablaba con una autoridad que ni siquiera los fariseos tenían. Era la autoridad del cielo, era la autoridad de alguien que hablaba la verdad. Dice la Biblia que la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús porque era distinta a la de los fariseos. Era una enseñanza que llegaba a los corazones. Tal vez eran las mismas enseñanzas, pero la interpretación o la forma en que daba Jesús, la claridad con la que Jesús expresaba estas verdades, le daban libertad a los corazones y a los pensamientos de los hombres. Tenemos una verdad tan linda, pero a veces no la sabemos decir. A veces somos hirientes con las demás personas. A veces nos sentimos superiores. Somos el remanente. Tenemos la verdad presente. Y a través de esas frases menospreciamos la bendición que Dios puede dar a otras personas. Los hacemos de menos. O como escuché una vez diciendo a alguien que lo que había que predicar era Apocalipsis y las profecías. Y claro, hay que predicar Apocalipsis, pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, que predicar de Zaqueo, predicar de Marcos, predicar de la mujer samaritana es tan importante como predicar del ángel poderoso de Apocalipsis 18. Tenemos una verdad tan linda, pero tenemos que mostrar el Evangelio a través de cada uno de los capítulos de la Biblia. Es muy importante que entendamos esto. Es interesante lo recurrente que se usa en los evangelios la palabra y sanó a muchos, hizo muchos milagros. Jesús realmente tuvo un ministerio muy activo. Y uno de estos grandes milagros que ocurrió en la casa de Pedro. Su suegra estaba enferma, llena de fiebre.
Vino Jesús, toma su mano y al instante ella es sana. Pero qué interesante es que juntamente con su sanidad empieza a servir. Dice, una vez se sintió bien, empezó a servir al maestro y a los que estaban con él. Quiere decir que el servicio nace de la sanidad y la salvación del corazón. A veces escuchamos que hay que servir, que hay que servir. Sí, pero yo no puedo servir enfermo. Necesito que Dios haga una obra en mi corazón. Y esa obra en mi corazón entonces va a nacer naturalmente mi deseo de servir cuando el corazón ya ha sido sanado por Jesús. El servicio es el resultado de la sanidad y la salvación que Jesús opera en el corazón. Una frase interesante de estos versículos es que la gente esperó que el sábado pasara para entonces llevarle los enfermos a Jesús. Quiere decir que la gente tenía un conocimiento de las horas sagradas del sábado. Sin embargo, no entendían completamente lo que representaba el sábado realmente, que es más que un día de reposo, es un día de sanidad y de salvación, un día donde Dios puede hacer su obra en nosotros de una forma especial. Jesús no paró de sanar hasta que el último llanto se dejó de oír. El Espíritu de Profecía dice que habían ciudades enteras donde no había un solo clamor. Quiere decir que la obra de Jesús fue una obra impactante, una obra maravillosa. Jesús sentía compasión por la tristeza y la desgracia del ser humano. Y todavía se compadece de nosotros allá en el santuario celestial. Ahora, Marcos capítulo 1 de los versículos 35 al 39 nos llevan a un evento maravilloso en la vida de Jesús. Se introduce su vida de oración. El secreto del éxito en el ministerio de Jesús fue orar. Y te voy a explicar por qué. Porque Jesús no sabía realmente cómo iba a ser el desenlace de todo su ministerio, sino que el Señor le iba mostrando el plan cada día. Era como una agenda divina. Cada paso que él daba era el reconocimiento del plan de Dios. Se iba cumpliendo profecías dichas por los profetas muchos años antes. Jesús sabía que cada paso que daba tenía que darlo seguro porque era conforme a la voluntad de su Padre. Eso le hacía depender de la oración de una forma increíble. Para conocer la agenda divina, él pasaba noches enteras. Este versículo dice que muy temprano de mañana Jesús se fue a orar. Muy temprano de mañana. Es decir, él tenía un tiempo para estar a solas con Dios. Ahora, ¿cuáles son tus primeras horas? Es muy importante entender este tema de la oración. Si Jesús, siendo Dios, ocupaba tanto orar, ¿cuánto más nosotros, seres imperfectos, necesitamos tomar tiempo para orar? Sin embargo, a veces las cosas se llevan a un extremo. Por ejemplo, escuché una vez a alguien decir, las 4 de la mañana es la hora de Dios, las 5 ya es la hora del diablo. Para animar a las personas a que se levantaran a las 4 de la mañana a orar. Pero ¿cómo tú puedes pedirle a un enfermero que pasó toda la noche trabajando que se levante a las 4 de la mañana a orar cuando él salió a la 1, 2 de la mañana para dormir? ¿Y quién dijo que las 4 es más espiritual que las 5 de la tarde? No nos confundamos. Lo que Jesús está introduciendo aquí es el secreto de la victoria. Debemos dedicar el tiempo más lúcido del día para poder estar en comunión con Dios, un tiempo especial, a solas con Dios, que para algunos va a ser la mañana, para otros el momento más lúcido es a las 10 de la mañana, otros al mediodía, otros por la tarde y otros en la noche. Pero lo importante es tomar un tiempo para conocer la voluntad de Dios. Fíjense bien la relación que hay entre la oración y la voluntad de Dios. Porque la oración no cambia a Dios, no cambia los planes de Dios. La oración me cambia a mí para aceptar los planes de Dios. Entonces cuando yo oro, no estoy tratando de convencer a Dios de alguna cosa que yo quiero que Él haga para mí. Lo que estoy haciendo al orar es ponerme a disposición del plan que Dios tiene para mí. Ese es el secreto, que podamos orar cada día.
Y en el transcurso del día, cuando hacemos nuestras actividades, porque no nos podemos quedar de rodillas todo el día, tenemos que ir a buscar el pan de nuestros hijos. Es ahí donde, mientras las actividades del día se van realizando, podemos ir también teniendo comunión con Dios para que Él esté con nosotros. Ya empezamos a orar no a Dios que está allá en los cielos, sino sentir la presencia del Espíritu Santo tan cercana al lado nuestro, que podamos ser guiados por el paso a paso como Jesús nos enseñó a través de Marcos. Luego dice la Escritura que le siguieron trayendo muchos enfermos a Jesús, pero Él se retiró a otras ciudades. Interesante, ¿no? Que Jesús también tenía planes en ciudades inclusive fuera de los límites de Israel. En muchas ocasiones predicó el Evangelio a naciones, hizo curaciones a personas que no eran de Israel, porque el plan de Dios no era limitado a la nación judía, sino que el plan de Jesús, su obra, era alcanzar a todo el mundo para que todo el mundo pudiese ser salvo por medio de él. Y por último, Marcos nos lleva a la curación de un leproso. La lepra, que no es la lepra actual, era una enfermedad terrible, contagiosa, donde las personas eran despojadas de sus pertenencias, alejadas de su familia y alejados de la sociedad. Estaban llamados a vivir lejos de sus ciudades, impuros. Pero un hombre de estos se acerca y Jesús tuvo compasión de él. Esa palabra también se repite muchas veces en los evangelios. Tuvo misericordia, tuvo compasión. Porque el Jesús de Marcos es un Jesús compasivo, que conoce la lepra del pecado, conoce nuestras debilidades, nuestro dolor, conoce la lepra de nuestra vida y se acercó, lo tocó, tuvo misericordia de él y le sanó. De igual manera le pidió que no dijera a nadie, sino que fuera a entregar su ofrenda al sacerdote. Esa ley estaba estipulada por Moisés. Sin embargo, el leproso no pudo callar, sino que fue contando a todo el mundo lo que Jesús había hecho. Jesús era muy cuidadoso para no anticipar lo que él sabía que vendría. Por eso le pedía a aquellos que no contaran. Pero hoy es tiempo de contar cómo Jesús te sanó de la lepra. Compartir con otros lo que el Señor ha hecho contigo. Tú eres el mayor y mejor sermón. Tú eres el más lindo mensaje que el mundo podrá escuchar. Lo que Jesús hizo por ti, lo que Jesús está haciendo por ti, lo que Jesús cambió de ti. Cuéntaselo a otros y que ellos también se lo cuenten a otros, porque el mayor de los milagros no es un leproso curado, no es un ciego viendo. El mayor de los milagros es la conversión del corazón, de un corazón malo, de piedra, a un corazón nuevo, un corazón de carne sensible a la obra del Espíritu Santo. Era un ministerio muy arduo el de Jesús, pero a través de Marcos podemos ver el gran movimiento, la gran rapidez con que Jesús se acercaba a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Un Jesús que sigue trabajando en el reino de los cielos, preparando un lugar para ti. Permíteme hacer una oración por ti y por tu familia. Eterno Dios y Padre amante, te damos gracias, Señor, por este privilegio de compartir el repaso de la lección. Sabemos que tu ministerio tocó muchos corazones y aún los sigue tocando. Siglos después, tú sigues sanándonos de la lepra del pecado. Tú sigues, Señor, quitándonos la fiebre y nos das ese deseo de servirte como la suegra de Pedro. Señor, bendiga su palabra, bendiga a cada estudiante, que esta semana podamos comprender la importancia de pescar, de llamar a aquellos que todavía no conocen este lindo evangelio. Acompáñanos pues en este día, pues lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Un placer estar contigo nuevamente.